Dios permite el mal y no acaba con esta? ¿Por qué no acaba con esta maldad Dios? Si Él es el creador de todo y con un chasquido podría acabar con la maldad. Bueno, eso es mucho más complejo de lo que parece. Para eso tenemos que remontarnos a la origen, al inicio, al origen de la humanidad, al cómo se inició todo, para poder comprender allí cómo se originó la humanidad, cómo se desencadenó el mal, cómo se originó este y por qué, a pesar de todo esto, no se ha podido dar fin a la maldad. Quédate, no te vayas y ponte cómodo. Entonces vamos a dar ese conocimiento. Voy a tratar de que eso sea explícito porque es un tema muy complejo que te podrá hacer estallar la cabeza. Entonces, el origen de todo eso, amigos míos, no está en la Biblia. El origen de todo eso se encuentra en unos libros hallados cerca en Nag Hammadi, un conjunto de libros, los cuales uno de ellos es el que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con el libro secreto de Juan. Y hay una parte muy, llamarlo así, muy explícita. Acá me vengo donde están esos libros y te voy a mostrar lo siguiente. Para no ahondar, porque es un tema largo, vamos a hablar prácticamente con lo siguiente. No se trata de un Dios personificado quien hizo la creación. Allá voy. El origen de la humanidad se sabe que es de una creación, ¿cierto? Pero no es de la creación como nos las cuenta el Génesis. No. En el libro secreto de Juan nos habla de 3 fuerzas, pero antes de que existieran estas 3 fuerzas ya existía una, que era el pensamiento inconmensurable, la primera fuente, la energía de luz. No hay nada antes de él. Él estuvo siempre y a partir de ahí todo existe. Entonces el Padre, la primera fuente, bueno, le decimos Padre aún por ese pensamiento, como si fuera una persona, pero es mucho más que eso. O sea, no tiene forma de nombrársele. La primera fuente creó o dio paso a una energía que posteriormente se le conocería como Bárbelo. Claro, esa Bárbelo se describe en el libro secreto de Juan, que le pidió, tuvo un pensamiento y le pidió ser creada. El Padre accedió, la creó. Y muchas otras cosas más que pidió Bárbelo y el Padre se las concedió. Bárbelo, ya en conjunto con el Padre, formaron o crearon a partir de allí otra fuerza. El Padre, dice el libro secreto de Juan, el Padre penetró con una mirada, pero eso es simbólico, porque es que vuelvo y te digo, el Padre no es una persona. Eso es todo simbólico, eso es todo a través de energías. Y dice, penetró a Bárbelo. Allí se desencadenó, se creó, se originó la fuerza que se conocería como el vástago y que después nosotros lo conoceríamos como el Cristo. Entonces ya tenemos 3 fuerzas principales. Así se originó la creación. Hasta ese momento no existía nada más. Luego el Cristo se le dio autorización, o sea que el Padre permitió que a través del Cristo se originara la creación, y es aquí donde entra
lo que vamos a explicar, porque todo lo que te dije anteriormente es un resumen, pero es mucho más complejo, es algo muy detallado, que aquí nos podríamos demorar media hora solo hablando de una parte, y aún así es muy complejo. Entonces, medio comprendiendo cómo es el origen de la humanidad, porque eso en el Génesis de la Biblia no te lo cuenta, se te menciona de que las tres fuerzas, el Padre que ya estaba, luego creó a Bárbelo, y el Padre con la unión hacia Bárbelo, como si fuera una fuerza ella, salió el Cristo. Ahora el Cristo, a partir de acá nos dice en el capítulo 5, 1, dice: ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu llegaron las 4 estrellas. Aquí en todos estos textos del capítulo 5 nos va a decir de que el Cristo creó, obviamente como te indico, el Padre a través del Cristo, o sea, Cristo tuvo la autorización del Padre para poder crear a esas humanidades. Son 4 reinos. De hecho, se crearon 3 originarios. Entonces, el primer reino, aquí lo vamos a encontrar, se llamó Armosel, la estrella de Armosel. Luego hubo un segundo reino llamado Oroyel. Luego hubo un tercer reino llamado Davitai. Entonces, en esos 3 reinos, para que me entiendas qué es un reino entonces en la creación, hagámoslo más entendible para nosotros. Es como si fuera un conjunto, un complejo de galaxias grandísimas, vastísimas, la Vía Láctea y tal vez de Sagitario y todo lo que conocemos sean pequeñeces delante de esta gran vastedad. Allá están esas galaxias con sus universos, y ahí están los sistemas planetarios con un conjunto muy grandísimo, vastísimo de soles, estrellas con sus respectivos planetas. Así lo entiendo yo. Y en cada reino estuvieron esos 3, son como estas galaxias que te voy indicando. La primera, Oroyel, era la primera creación con todo el acceso de la mano de la primera fuente. Cuando a la creación, así como el Cristo creó, sí, creó a Oroyel, luego se le dio autorización de que también esta humanidad creara otras humanidades. Entonces Oroyel creó, se le dio la autorización de crear a otra reino, que en ese caso se le conoce como Armosel. Aquí lo vemos. Bueno, perdóname, el primero era Armosel, el segundo es Oroyel. Entonces Armosel fue el primer reino a partir creado del Cristo con la autorización del Padre. A Oroyel, a Armosel se le dio como esa autorización de crear, y creó. Y de ahí surgió la galaxia, si lo queremos llamar así, pero realmente es un reino porque es que va más allá. Y se le llamó a ese reino Oroyel, que también es un reino eterno. Lo que es los 3 primeros son reinos eternos. A Oroyel también se le dio la autorización y creó a otra humanidad. Obviamente esas humanidades iban en otros reinos. Y él fue el tercer reino, se le llamó Davitai. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? A medida de que a partir de una creación que ya no viene directamente del Padre o de las 3 fuerzas o del Cristo, como tú quieras interpretarlo, como ya es una creación ya directamente desprendida de humanidades, entonces va careciendo de toda esa sabiduría, de toda esa luz. Entonces, si bien es cierto que las 3 son reinos eternos, reinos de luz, como fueron creados por hombres, entonces iban perdiendo un poco
esa chispa divina. Cuando digo chispa divina es como conocimiento, o sea, ignoraban cosas, ignoraban ciertas cosas y así creaban. Entonces, el resultado de esa creación carecía, era un poco más ignorante que la creación que la precedió, que la hizo en ese caso. Entonces, desde el plan del Padre, del Cristo, de todo eso, ya se dieron cuenta, ¿sí? Percibían de que iba a pasar algo no muy bueno. Y ahí es donde decidieron instalar el cuarto reino. Ojo, el cuarto reino no fue creado, o sea, Davitai no creó un cuarto reino, lo impuso. Mira, aquí dice, el cuarto reino ha sido instalado, porque en el libro secreto de Juan te habla que primero se crea el reino de, mira, incluso te habla aquí, los tres seres presentes. Entonces esos tres seres presentes te hablan de unos poderes que tiene cada reino. Entonces el reino eterno llamado Armosel, creado por el Cristo. De Armosel se le dio la autorización para crear a Oroyel. De Oroyel se le dio la autorización para crear a Davitai. Esas son las tres creaciones originarias a partir del Cristo. El Cristo creó a la primera, pero la primera creó a la segunda y la segunda a la tercera. Como ya hay el Cristo con conocimiento, porque ellos saben, sienten su espíritu en toda la creación. A través del Cristo dijeron, esto puede pasar de que se cree una humanidad muy ignorante que tal vez no siga las leyes que se han creado. Entonces, cuando deciden instalar el cuarto reino, a este cuarto reino se le llamó el Elet. Y en este cuarto reino hay tres, digámoslo así, galaxias o universos o como quieras. Y ahí se le conocen a uno perfección, a otro paz y a otro Sofía. Entonces nos vamos a enfocar específicamente en Sofía, porque en Sofía es donde se puede decir que cayó una humanidad con materia, o sea, ahí ya aparecen los primeros hombres como, digámoslo así, de carne, de materia, porque en los otros reinos no eran así. Esto lo podemos encontrar en el mismo libro de Juan, incluso en otros textos. Entonces, para ir más adentrándonos al tema, cuando en el reino de Sofía se creó, allí todas las humanidades, de hecho en el cuarto reino, en el Elet, ahí fueron a parar todas las humanidades que, como te decía, cuando se fueron creando a partir del reino de Armosel, iban teniendo un poco de ignorancia, y por cada creación cada vez era más la ignorancia. Entonces todas estas humanidades o estos espíritus de esas humanidades fueron cedidas o fueron a parar a la estrella del Elet. Y muchas de estas almas puntualmente en Sofía. Entonces es lo que le conocemos como la humanidad de Sofía. Sofía luego ya empieza aquí a explicar, dice así: ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. O sea, eso quiere decir que el cuarto reino, el Elet, con sus tres humanidades, paz, perfección y Sofía, también tuvieron el poder de poder crear. Entonces, aquí esta parte del capítulo 6.1 nos da a entender que ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, tuvo un pensamiento. Cuando dice que tuvo un pensamiento, quiso crear, también quiso expandirse esta humanidad, porque los tres reinos anteriores ya lo habían hecho. Solo que como ya sabía que esa humanidad era muy ignorante, careciente de mucho conocimiento de los que sí tenían los tres reinos anteriores, desde la creación no se le dio la autorización para que creara. Aún así, Sofía decide crear. Aquí lo representan de que tuvo un pensamiento y decidió concebir este pensamiento sin la autorización de su amante.
Obviamente no es una persona, estamos hablando de una humanidad. Y cuando hablan de la humanidad y su amante, se refiere a una autorización espiritual. Pero decidieron ignorar esto. Decidieron ignorar las leyes que ellos conocían, porque a pesar de carecer o tener ignorancia, pues ignoraban muchas cosas. Entonces, luego tuvo un pensamiento, lo llevó a cabo sin la autorización de su amante. Entonces aquí dice, tuvo un pensamiento y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. Cuando dicen el espíritu me refiero al permiso de la creación, porque recuerda, la primera fuente, todo lo que creó, lo que es Bárbaro, lo que luego surgió el Cristo, lo que luego surgió los 3 reinos eternos, todo tiene el espíritu del Cristo. A eso es lo que se le conoce como el Espíritu Santo. Dice, el espíritu no había dado su aprobación sin su amante y sin su consideración, su compañero no dio su aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella. Claro, porque lo que ella estaba tratando de concebir era una aberración para la creación. Sin embargo, lo llevó a cabo. Ella consideró esa cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz a un vástago. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto. O sea, la humanidad de Sofía lo único que tenía era ignorancia. Pero esa ignorancia lo llevó a expandirse. Y esa expansión generó algo imperfecto. O sea, ya no era solamente ignorante esa creación, sino que era imperfecta. Y distinto en apariencia de ella, o sea, de Sofía. Sofía no es una mujer, ni es una persona. Es una humanidad de un reino que se encontraba en Sofía. Entonces Sofía creó esta humanidad sin el consentimiento de su amante o sin la autorización de la creación, y tuvo un vástago. Ese vástago se le conoció después como Yaldabaoth. Yaldabaoth no es una persona. Yaldabaoth es un ente. Se le conoce, haciendo estudios y leyendo, se le conoce como un egregor. Un egregor es la emanación de energías negativas que se condensan y toman conciencia, pero esa conciencia que toma no es como el de una persona normal, sino solamente es el cúmulo de todas las cosas negativas que se formaron. Ahora, ¿por qué sucede eso, amigos? Porque la energía, nosotros somos seres espirituales. Tú ves un cuerpo, ves manos, dedos, ves carne, pero dentro de todo esto, dentro de ese cuerpo lleno de carne y esqueletos y órganos, hay un espíritu que lo mueve. Y ese espíritu, aunque no se ve en cámara, tiene energía del espíritu. Entonces, esa energía siempre está emanando, siempre está saliendo, no se ve, pero ahí está, vibrando en frecuencias. Entonces se dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, si yo tuve pensamientos malos, en ese caso Sofía tuvo pensamientos malos y los ejecutó para expandirse, pues esa energía se convirtió en ese egregor. Esa energía dio lugar, o el resultado fue un egregor, que, como te indico, el egregor es energías negativas, y la conciencia que toma ese egregor es el pensamiento negativo con el cual fue concedido. Entonces, por eso se dice que ahora esa creación, esa expansión fue imperfecta, porque ya carecía de ignorancia y ahora tenía imperfección en todos los sentidos.
Ahora, luego, en el libro secreto de Juan nos hablan de lo que hace Yaldabaoth. Para no leerlo todo, pero tú puedes ir a buscarlo, incluso ahí te lo voy dejando en pantalla mientras se hablo. Yaldabaoth simplemente, como no es una persona tampoco, sino es una energía, haz de cuenta como en El Señor de los Anillos, si te lo viste, como el primer señor oscuro, Morgoth, que cuando fue destruido, él fue destruido el cuerpo, pero su esencia, su espíritu quedó. Incluso si nos vamos al Señor Oscuro, al que se conoce en El Señor de los Anillos como Sauron, Sauron también su cuerpo fue destruido. Y después de que se destruyó el anillo, quedó la energía de él por ahí, pero ya no tenía ninguna fuerza, no tenía nada que atrayera maldad, porque ya fue destruida, fue solo esencia, y así no tiene poder, no tiene un vehículo donde pueda concentrar toda esa maldad. De hecho, la maldad se disipó. Entonces, así pasa con Yaldabaoth. Yaldabaoth, así siendo un egregor con mucho poder, porque fue concedido de una humanidad que es eterna y que tenía también poder en conocimiento, pues ese conocimiento le pasó a ellos, esos poderes, por decirlo así, le pasaron a ellos. ¿Y qué hizo ese Yaldabaoth, o el primer gobernante? Crear a sus propias gobernantes, a sus propias autoridades. Y se dice que creó a 365, bueno, se dice no, acá se creó a 365 demonios y todo esto. Y bueno, a partir de allí ellos decidieron imitar la creación que ya existía del primer hombre, del Pijer Adam, porque aquí se habla del Pijer Adam. Se crea el Pijer Adam, y luego Yaldabaoth, con su envidia y con su celo, quiso imitar esa creación, y es donde se ponen a trabajar en la creación del hombre, en la imitación del hombre, producto de ellos, porque ellos se quisieron expandir, y a través de la expansión quisieron ya tomar algo que ya estaba creado. Entonces es como cuando se dice que desde la creación se le mostró a Yaldabaoth, al ser humano tal como es en su perfección. Ellos no lo pudieron ver de frente porque era no era mucho para ellos. Entonces, pero lo pudieron ver por un reflejo en el agua, se cuenta, eso es algo simbólico también, y lo ven, y es donde deciden copiar esta creación. Entonces se dicen que ellos crearon, pero realmente lo que hicieron es, como conocían la materia, y recuerda que en Sofía ya había materia, entonces decidieron coger esa materia y darle forma, y a esa forma decidieron coger lo que ya habían visto, replicarlo, pero ahora con ya con todos los conocimientos negativos, con todas las tergiversaciones en un cuerpo perfecto, porque el cuerpo de ellos no fue perfecto. Entonces ellos copiaron, ellos no crearon nada, ellos copiaron y cogieron un cuerpo de luz y lo materializaron, o sea, le dieron forma a un cuerpo que vieron, a una silueta, y le dieron forma, la materializaron. Entonces eso es lo que se le conoce como ya el cuerpo terrestre, que somos nosotros. Ahora, nosotros directamente no venimos de Yaldabaoth, porque luego hay otra manipulación, o si lo quieres ver o comprender mejor para que no sea tan complejo, digamos que nosotros somos ese resultado. Al ser el resultado, por eso es que somos fáciles de manipular. Entonces, cuando Yaldabaoth y sus gobernantes y sus autoridades crean al ser humano, bueno, no lo crean, lo forman. Ellos crean un cuerpo físico, es lo único que hacen, pero realmente el cuerpo ya existía, porque el modelo se los entregó la primera fuente, o desde la creación, y de ahí se originó un plan para la humanidad. ¿Por qué digo que se originó un plan? Porque luego nos dice que Sofía se arrepintió, y al arrepentirse
desde la creación se dieron cuenta de que Sofía estaba en arrepentimiento y decidieron emplear el plan para ayudar a la humanidad de Sofía. Hay humanidades de Sofía que decidieron continuar en su degenere, por decirlo así, y seguir los pasos de lo que habían creado, y otra se arrepintió. Esa humanidad de Sofía que se arrepintió, entonces fue la que se decidió a ayudar, y para eso empezó el plan. Entonces es donde se origina luego en un universo ya muy lejano, que luego lo conocemos como la Vía Láctea, si se quiere llamar así. Y eso que me estoy adelantando mucho, solo para ir al punto de el video. Allí se plantó una semilla de una humanidad. Allí las humanidades cayeron. Entonces, las humanidades que están en el planeta Tierra son el resultado de la creación o formación de Yaldabaoth. Cuando te dije que vieron a un hombre con silueta de luz perfecto, como ellos quisieron hacer una copia de eso, pero la copia fue materia, y con todos todo el tema degenerativo de ellos, involucionados, un cuerpo imperfecto como ellos. Entonces esa creación fue la que se le permitió que cayera acá, y ahora los espíritus, las almas de Sofía entraron en ese cuerpo, porque aquí se dice en el libro secreto de Juan, no te lo estoy poniendo puntualmente, solo para que puedas ver algo. Si quieres entrar a verlo directamente, entra, descarga el libro, es gratis y lo puedes leer. Yo aquí te estoy haciendo un resumen y te estoy colocando algo en pantalla como para que puedas ir leyendo. Pero se dice, y está ahí, que cuando Yaldabaoth creó a su cuerpo, no tenía vida, no se podía mover, porque ellos solo crearon materia. Es como en la Biblia se le conoce que Dios insufló aliento de vida en el hombre, pero ese aliento de vida se lo permitió desde la creación. Le dijeron a través de Sofía que para que ese cuerpo tuviera vida, pues pasara, como quien dice, parte de su esencia espiritual, o toda la esencia espiritual de luz, a Sofía, porque recuerda que ellos venían de la humanidad de Sofía, y Yaldabaoth, por más que sea un ente y todos sus gobernantes y todo lo demás, ellos eran descendencia de una humanidad eterna. Por lo tanto tenían la chispa divina, la luz eterna, y el cuerpo que ellos crearon no tenía eso. Entonces le dijeron, bueno, si ustedes quieren que ese cuerpo, esa creación suya tenga vida, pásenle ese cuerpo. Ellos en su ignorancia hicieron caso, lo pasaron y perdieron esa divinidad, esa inmortalidad, esa eternidad, y se quedaron como cuerpos o como personas o creación imperfecta, seres imperfectos e ignorantes, y así van a quedar. Y ellos se dieron cuenta de ese error, y por eso es que empezaron a sentir celo de su propia creación. Entonces, esa humanidad que ya tenía conciencia, que sabía que era incluso en conciencia superior a su creador, que era Yaldabaoth, entonces Yaldabaoth, por celo, empezó a querer restarle como más cosas al cuerpo que él había hecho. Empezaron a modificarlo. Entonces, ese cuerpo modificado es el resultado de nosotros, lo que está en la tierra. Y el espíritu de las humanidades de Sofía muy posiblemente estén allí. O sea, muchos tengamos muy probablemente espíritus de Sofía, o tal vez de otros reinos que también estaban en ignorancia. Recuerda que el reino anterior al caos, en el cuarto reino instalado, que es el Eled, donde está Perfección, Paz y Sofía, también habían humanidades con esa ignorancia. Entonces, lo más probable, amigos míos, es que nosotros tengamos ese espíritu, nuestro espíritu provenga de Sofía. Entonces, ahí es donde viene el tema central. Ya sabemos que
la humanidad, bueno, el origen del mal se creó en una humanidad llamada Sofía. Espero que eso haya quedado claro. Una humanidad llamada Sofía. Ahora, de Sofía se creó lo que se conoce como Yaldabaoth, si lo quieren llamar como el diablo, pero no es el diablo, ojo. El diablo es después y solo aquí en la tierra. Yaldabaoth estamos hablando fuera de la tierra y en unos galaxias y humanidades muy antiguas. Nosotros somos niños delante de esa humanidad. Entonces se originó el mal. Y ese mal se fue propagando de mundos en mundos, universos en universos. Ya, como te digo, tenían su creación del cuerpo. ¿Sí? Entonces ya aquí nos podemos ir, si quieres, a el Apocalipsis. Apocalipsis 12, capítulo 7, donde dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. El dragón se le reconoce hacia a los gobernantes, porque son draconianos, de Draco, o sea, dragones. Y fueron lanzados a la tierra. Mira, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo. Bueno, hasta acá lo podemos dejar. Lo que importa es eso, fueron arrojados a la tierra. Eso es porque ellos pasaban de mundo en mundo. O sea, la humanidad de la creación o formación de ellos, con el espíritu insuflado, ¿sí? En el cual ellos, esos gobernantes, ya hablaba hoy, sus gobernantes perdieron esa inmortalidad, perdieron la esencia divina y todo eso, porque cuando insuflaron el aliento de vida, le pasaron todo lo que les quedaba de su madre Sofía. Entonces esas humanidades fueron repartidas en diferentes mundos. Ellos fueron mundo por mundo y fueron haciendo estragos de las suyas. Fueron conocidos, estuvieron en Orión, estuvieron en Lira, estuvieron en Júpiter, en Saturno, en Marte, que fue lo más reciente, y luego de tantas batallas estuvieron acá. Bueno, incluso también estuvieron en las Pléyades. De todos esos lugares fueron echados, y en Marte fue donde ya fue lo último de ellos. Entonces una gran guerra hubo, y esa guerra los llevó a la tierra. No es que los hayan arrojado a la tierra, es que ellos estuvieron huyendo, o sea, ya iban a ser destruidos. Y llegaron a la tierra. Cuando llegaron a la tierra, lo que se le conoce como Miguel y sus ángeles, porque no es un ángel, es un grupo de guerreros estelares, llegaron y dijeron: vamos a parar, no vamos a destruirlos, porque esta humanidad hay un plan para ellos. Y ellos mismos se tienen que encargar de sacar a ese mal que ellos mismos crearon. Recuerda que te decía que muy probablemente los cuerpos, muchos cuerpos, tengan el espíritu de los reinos de Sofía. Entonces, Sofía, recuerdas que te comenté que se arrepintió, y la creación en su misericordia dijo: vamos a ayudarlo. Entonces ahí empezó el plan, y se escogió a la Tierra, que era un planeta también en materia de vibraciones un poco bajas, por decirlo así, donde podíamos encajar perfectamente nosotros. Entonces por eso fuimos allá, y ahí es donde esa humanidad, todo se sirvió en bandeja de plata, porque entonces ahora nosotros, que en teoría fuimos los creadores de ese mal, ahora tenemos que destruirlos. Estamos en cuerpos reducidos, pero más allá del poder es el poder de la conciencia. Cuando despertemos nos vamos a dar cuenta que somos más fuertes que ellos. Ellos ya vienen en degeneres desde su nacimiento. Ellos no son inmortales, nosotros somos inmortales porque estamos en un espíritu. Recuerda, reinos eternos, ahí los espíritus son eternos, y solo se destruirán si nosotros decidimos seguir degenerando el espíritu. Por eso aquí entra en juego algo muy importante, y es la reencarnación, pero ya vamos para allá. Entonces el tema
de la maldad de esa gente mala, de Aldabaoth o el dragón o como quieran, el diablo y Satanás, llegó acá. Acá empezaron a hacer estragos de las suyas, empezaron a repartirse tierras, hay muchos dioses, no hay un solo. Jehová no es un ser bueno, no es un ser divino. Lo que se le conoce como Satanás posiblemente sea el mismo Jehová o tal vez sea otro Elohim más, como se le llama, ¿sí? Fueron grupos arrojados acá y todo ese grupo se repartió todas las tierras de Medio Oriente. Medio Oriente tiene más de un solo Dios. Por eso en la antigua Sumeria ahí estaban el tema de los dioses, que Marduk, que Enlil, que Enkil, que Isidura. Entonces hay muchos, y lo mismo en la Biblia se escribe a Baal, se escribe a Molos, y lo deja claro que a Jehová le daba rabia y por eso mandaba a matar los pueblos, por esas adoraciones. Pero si nos pasamos realmente afuera de todo ese tema religioso, cobra más sentido, porque en todo ese planeta al caer toda esa gente, entidades malignas, pues empezaron a repartirse las tierras y empezó el mal, porque ellos no tienen en sus, digámoslo así, ADN, no existe ser bueno, sino es el caos. Ellos vienen del caos, por eso el origen del caos proviene de Sofía. Así como fueron creados, así su forma de actuar, su forma de pensar, está en su naturaleza. Entonces llegan al planeta Tierra, encuentran a la humanidad primitiva, no como somos ahora, estilo cavernícolas, fácil de manipular. Entonces el plan de la luz es que la humanidad, así como se arrepintió y así como una vez estuvo en lo más alto y cayó a la tierra, pues tenga la oportunidad de volver a ascender, porque recuerda que te decía, se arrepintió. Entonces, mientras estamos en esa fase, somos unos bebés en la creación, donde mientras los arcontes o los Elohim o como quieras llamarlo, es donde se están aprovechando de la humanidad. Entonces ahí es donde entra el ciclo de la reencarnación, porque morimos, una vida no nos va a alcanzar para saber todo lo que, mira de cuántos millones de años estamos hablando. Yo te lo he narrado en 37 minutos, pero realmente son millones y millones y millones y millones y millones de años. Creo que no había una cifra para decir exactamente cuánto es, tal vez y millones de años luz estamos hablando para todo esto. Y los tiempos son grandísimos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer toda la historia de todo ese hueco que pasó acá? Por eso la reencarnación es necesaria y eso hace parte de la luz. Eso es un plan, se llama la ley de la reencarnación. Y el mal, el padre lo hubiera podido, si él quisiera, destruir, porque como te digo, cuando se originó en Sofía todo esto, simplemente hubieran desterrado esto, pero y como Sofía se arrepintió, dijo, vamos a darle una oportunidad, y en esa oportunidad que nos están dando a nosotros, ojo, no a ellos los iban a acabar, los iban a destruir, pero ellos también escaparon. Si te diste cuenta lo que decía, lo que te comentaba, y la gran guerra que hubo en el Apocalipsis 12, que ellos cayeron a la tierra, ellos iban a ser destruidos, pero lo último, lo poco que quedó, que para nosotros puede ser mucho, pero lo poco que quedó de ellos cayó a la tierra. Y ahora la tarea de nosotros es, como parte del resurgimiento, de la ascensión espiritual, es acabar con ellos. Y para eso necesitamos la reencarnación. Muchos dirán, pero ¿por qué tenemos que vivir esta vida? Yo no la pedí. Porque recuerda que cuando posiblemente tú o yo o cualquier otro estuvo en Sofía, muy probablemente, no, tampoco es que sea 100% cierto, pero es una gran probabilidad, y si no fue de Sofía, fue de otra humanidad que también estaba en ignorancia, que también se pudo haber equivocado. Entonces, así como en Sofía se tornó lo que se tornó, se desvió, hizo cosas que no tenían que haber hecho, que violaron leyes, entonces hay una ley que dice que así el mismo camino de descenso
tiene que ser el mismo camino de ascenso. Entonces, Sofía no fue un día que vino y hizo lo que hizo, no. Eso fueron años y años y años y años y millones de años haciendo las cosas mal. Cuando se arrepintieron ya pasaron mucho tiempo, millones de años. Entonces, hasta que empezó el arrepentimiento, cuando se dieron cuenta del arrepentimiento, que es donde se orquestó este plan, entonces el mismo tiempo que duró para Sofía darse cuenta de eso y querer reivindicarse, es ahora el mismo tiempo que tiene que pasar para volver a estar en lo más alto y volver hacia ser parte de la creación del reino eterno. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos aquí con una mente en blanco y en nuestro deber, y es incluso tenemos algo por dentro que nos hace de manera natural, nos impulsa a buscar. Uno de los planes, bueno, a buscar la verdad. Uno de los planes malignos es de mantenernos divididos y desinformados. Y ahorita que estamos en la época de la tecnología, nos mantienen entretenidos con la televisión, con el celular, el computador, la música. Pero aún así hay personas que a pesar de eso se dan cuenta que eso es una mentira. Ya se le llama, lo podemos relacionar con temas de Matrix y todo esto. Y es donde está ese impulso, un impulso de querer sacudirnos, de decir eso no está bien, no puede. Incluso hay personas que piensan de que una vida no es suficiente para todo, para comprender muchas cosas, y que no tiene sentido la vida que vivimos, nacer, vivir, crecer, desarrollarnos, tener hijos y morir, no, eso no tiene sentido. Y que realmente tú trabajas y te pensionas a los 65 años en Colombia y ya estás prácticamente sin fuerzas, sin energía, sin ganas de vivir la vida, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y en muchos países es así, entonces la gente ya empieza como a cuestionarse la vida. No tiene sentido, y cuando somos niños más nos damos cuenta de eso, porque en una vida anterior ya reflexionamos y poco a poco vamos encontrando las cosas. Entonces hay gente que desafortunadamente se encuentra en situaciones, en circunstancias muy dolorosas, que deciden, pero yo no decidí venir acá. Pero no es que, claro, tú piensas eso porque estás pensando con la mente de un ser humano terrestre y con un cuerpo que fue hecho por seres imperfectos y que tiene una cantidad de manipulaciones para que estés atada a este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Recuerda que si tú estás acá es porque antes, lo más seguro, lo más probable es que decidiste arrepentirte. Entonces aceptaste el reto, que ahora no lo recuerdas, pero cuando lo recuerdes va a valer la pena. Va a valer la pena. Es como cuando a nosotros, a nuestros hijos, que son muy pequeños, y ellos no quieren ir al colegio. El colegio se lo inventó un señor que no tenía nada que hacer. Pero tú mandas a tu hijo al colegio y aprende, sin ganas, pero aprende, y cuestionándose el porqué al colegio. Y cuando crece, por lo menos para ese sistema, el colegio les sirve para ser alguien en la vida y tener ingresos y poder sostenerse y vivir bien y no vivir en la pobreza. Entonces, así como ese ejemplo de un niño que no quiere estudiar porque ignora el porqué y luego lo agradece a los papás de que a pesar de que no quería fueron a estudiar, así nosotros vamos a agradecer a los mensajeros que nos han venido a traer toda la información del conocimiento, pero que en nuestro caso es más complejo porque por eso es necesaria las reencarnaciones. Yo personalmente no sé cuántas veces me habré topado con eso, pero mira el conocimiento que tengo y hasta ahora creo que es muy pequeño. Tal vez hay muchos huecos argumentales, pero es por eso mismo, porque aún hay falta más por conocer. Y muy probablemente en una vida anterior sabía mucho menos de lo que sé ahora, y en la otra anterior igual, mucho menos. Entonces las reencarnaciones, amigos, son parte del crecimiento del ser humano para llegar a la verdad, llegar al origen y poder ser el ser perfecto que una vez fue y evolucionar en la creación. Eso es lo que yo considero, amigos, es lo que quería traer, y por eso es que la maldad no la destruye Dios así como así, porque en su momento, Dios no es una persona, entonces Dios no la va a destruir, pero toda la parte de la creación que creó el plan sí pensó en hacerlo,
De hecho, muchos cayeron, y como te digo, lo último que llegó acá fue ya los rezagos de esa maldad que se originó en su momento, que ya solo queda aquí en la tierra, ya no se encuentra en ninguna otra parte. En los reinos eternos no existe nada de eso, en los otros mundos ya se liberaron, se desintoxicaron, y todo eso es porque hay algo que se llaman los 7 impulsos gestores o los 7 días de creación. Cada día de creación tiene un impulso, tiene 7 impulsos. Entonces las humanidades que ya estuvieron contaminadas ya están en días de creación más avanzados. Nosotros estamos recién empezando, pero esos son temas para otros videos, para analizar. Pero la reflexión es esa: la maldad, si si la creación lo hubiera querido destruir, lo hubiera hecho, porque como te digo, de hecho lo hicieron, pero la última parte, que es la que está en este planeta, no lo hicieron porque ahora es nuestro deber erradicarlos. Ellos saben que nosotros somos más fuertes, más inteligentes, inmortales, y tenemos la capacidad de hacerlo, y por eso necesitamos el conocimiento y por eso la ayuda de esos seres estelares. Entonces así funciona. No es, si te preguntas el por qué, es porque tal vez en ese momento no comprendes o no aceptas que hay cosas que en ese momento son de ignorancia, pero que se te está entregando la ayuda para que puedas comprender. Si decides no aceptarla porque te cuesta creer que no es justo un tema de reencarnación, entonces no es tu tiempo, no estás en un paso gestor más avanzado. Entonces tienes que esperar tu momento, pero llegará. Solo depende de ti. El despertar es individual. Solo tú decides si quieres llegar a los reinos donde pertenecíamos antes, evolucionar como humanidad, o quedarnos acá. Vuelvo al ejemplo del niño. El niño no quería ir a estudiar, pero año tras año se le obligaba, y hoy en día es una persona exitosa. ¿Y gracias a quién? A su papá o a su mamá. Entonces así funciona el tema de la reencarnación, solo que te digo, un poco más complejo. Un poco largo el video, pero espero que se pueda entender. Espero que haya sido claro y revelador el tema del origen de la humanidad, que igual aquí lo toqué fue solo por encima. Entonces amigos, si te gustó el video, te invito a que le des un like, te suscribas, comentes qué piensas acerca de eso, si crees que es diferente o si crees que no es suficiente el argumento que te doy para el tema de por qué Dios no acabó con la humanidad. Házmelo saber, quiero conocer tu opinión. La idea es eso, aprender. Recuerda que lo que yo te digo no es la verdad absoluta, es solamente mi propuesta de investigación y análisis de lo investigado, y la idea es difundir esos conocimientos para que no solo yo despierte, sino muchos, y por eso despertemos juntos. Entonces amigos, ya como reflexión final, la maldad no se generó por la creación original. La maldad la hizo una humanidad que ignoraba muchas cosas de sus orígenes, y esto es como cuando tú tienes una familia, tienes tu esposa, y entre tu esposa y tú tienen un hijo, y deciden tener un hijo. El niño crece, pero el niño tiene su libre albedrío, ¿cierto? Porque eso es algo que está en la creación, y con el libre albedrío el niño decide hacer algo que no debe hacer. Entonces, ¿la culpa es tuya? No, ¿cierto? Así es con la creación orquestada desde la primera fuente a través del Cristo, que no es culpa de ellos. Antes, o sea, ellos no la crearon, no tienen nada que ver, no tienen velas en ese entierro. Antes, ellos orquestaron el plan de ascenso espiritual. Y ya cuando se quiso exterminar a esos arcontes, Elohim, draconianos, como quieran llamarlos, ya cuando se quiso orquestar esto, es que se puso en marcha el plan de ascenso espiritual para la humanidad. Entonces, amigos míos, por eso es que nosotros tenemos
que poner de nuestra parte, no debemos cuestionar, sino tenemos que tener la mente abierta. Tenemos que tener la mente muy abierta porque el conocimiento está allí, no hay que desecharlo. Los mensajeros estelares vinieron y nos dejaron esas enseñanzas por algo. Hay que tomarlo de la mejor manera, pero no creer que hay una sola única vida. Hay un plan de ascenso, el cual también conlleva unas leyes. Una de ellas es la reencarnación. Y la reencarnación nos va a ayudar a comprender esto, atado a unas leyes de causa-efecto o de karma y dharma, que son muy complejas y que eso ya da para otro video, pero es esto, la reflexión es dejar bien claro que la humanidad tiene un deber, erradicar el mal, que si el Padre quisiera, destruiría al mal, pero Él no la creó, aún así la trató de erradicar. Y cuando digo la trató es porque Él no es una persona, Él no fue y lo iba a ejecutar, no. Fueron humanidades quien fueron y ejecutaron este plan de exterminio, por decirlo así, de esos entes malvados. Muchos cayeron, como te dije, pero lo último que quedó cayó en la tierra y hubieran podido entrar y hubieran podido destruirnos, pero decidieron de que seamos nosotros mismos, porque es nuestra gran prueba. Como quien dice, Sofía la embarró, la humanidad de Sofía la embarró, y tal vez la misma humanidad de Sofía deba enmendar su error de esa manera. Entonces todo es como una especie de Ouroboros en el cual nos lleva al punto de partida. Solo que ahora nosotros, como le dimos origen, tenemos que darle cierre a este ciclo y avanzar, porque ellos están atrapados dentro de nuestro impulso, de nuestra evolución, de nuestro ascenso espiritual. Ellos están atrapados, ellos sí no tienen escapatoria, nosotros sí, porque somos más que ellos. Recuerda que dentro de nosotros está la chispa divina, lo que se insufló, el aliento de vida que tenía desde la creación, que fue robado por esos arcontes, por ese Yaldabaoth, por esos gobernantes, y que fue transmitido a nosotros, fue pasado de ellos a nosotros. Entonces nosotros tenemos esto que ellos no tienen, y ese es nuestro fin. Esa es la misericordia del Padre. Igual recuerda que la maldad que existe en la humanidad y que siempre ha existido por mucho tiempo, y que en la Biblia se da como un origen en el Génesis, esto es porque viene precisamente de esa gente que está en la tierra, que se originó en Sofía, que proviene de Sofía y que había viajado de mundos a mundos. Entonces el Padre, si quiere, y bueno, el Padre directamente no, porque vuelvo y recalco, no es una persona, sino todos los seres humanos o a las humanidades creadas desde la luz, que ya hablamos de los 3 reinos y bueno, que están en la creación, porque el cuarto fue instalado, recuérdalo. Entonces desde esas humanidades ellos han venido ejecutando el plan de exterminio, como vuelvo y te digo, y solo quedó de esas únicas entidades malignas, de esos arcontes, draconianos, Elohim, Nefilín, bueno, como quieran nombrarlos, porque claro está que Nefilín es una derivación de los Elohim que llegaron hace mucho tiempo a la tierra. Entonces todos ellos, cuando llegaron a la tierra, enseñaron el mal. Y recuerda que el cuerpo, el ser humano, el cuerpo que en ese momento está, como ya lo había indicado anteriormente, más atrás, es un cuerpo imperfecto, originario o creado o formado de esos gobernantes, de esos arcontes, de Yaldabaoth. Entonces, por eso en nosotros está el mal, porque tiene una cantidad de manipulaciones. Pero si la creación decidiera acabar con ella, ya lo hubiera hecho en el momento en que Miguel y sus ángeles vieron que el mal cayó a la tierra y hubiera podido exterminarlos. Pero como vuelvo y te repito, somos nosotros quien tenemos que efectuar esto. Lo quiero dejar claro porque tal vez no lo veas en lo largo del video, porque creo que es normal. O sea, lo que quiero tratar de decir es que esas entidades negativas que cayeron a la tierra fueron quienes enseñaron a la humanidad a ser malas, pero porque este cuerpo material de carne y hueso es imperfecto y tiene el molde
de la descendencia de ellos. Es un cuerpo imagen hecho a imagen del humano como tal, pero semejante a la imperfección de esos gobernantes o arcontes. Entonces eso es lo que quería expresar, espero que sea claro. Así que espero que eso te sirva mucho y recuerda compartir, suscribirte, activar la campana de notificación y despertemos juntos.